Buenos días. Antes de subir aquí, Luis me entregó una lista con todos los nombres de los chicos que no se han inscrito para el retiro. Así que si digo tu nombre, quiero que te pongas de pie. Es una broma, chicos. Con eso, acompáñenme al Evangelio de Juan, capítulo 12. Evangelio de Juan, capítulo 12. Evangelio de Juan, capítulo 12. Estaremos revisando los versículos 44 al 50. Esta es la segunda parte de la serie titulada Luces fuera. Sí, Juan 12. Voy a comenzar desde el versículo 42. Esta es la palabra de Dios inerrante, infalible e inspirada. Sin embargo, muchos, incluso de los gobernantes, creyeron en él. Pero por causa de los fariseos, no lo confesaban por temor a ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la aprobación de los hombres que la aprobación de Dios. Y Jesús clamó y dijo: el que cree en mí no cree en mí, sino en aquel que me envió. El que me ve, ve al que me envió. He venido como luz al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Si alguien oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, esa lo juzgará en el último día, porque no he hablado por mi propia cuenta, sino que el mismo Padre que me envió me ha dado un mandamiento sobre lo que debo decir y hablar. Sé que su mandamiento es vida eterna. Por lo tanto, lo que hablo, lo hablo tal como el Padre me lo ha dicho. Ora conmigo. Padre, esta mañana nuestro deseo es prestar atención a tu palabra, escuchar las palabras de tu Hijo y entender la gravedad de sus palabras, el peso de sus palabras, cómo se aplican a nuestras propias vidas y a nuestra propia situación. Incluso esta mañana, tu palabra es eterna. Nos has hablado claramente. Así que ahora oro para que nos muestres, nos ayudes a responder correctamente a estas palabras. Nos ayudes a responder de una manera que contemple con la mente y se incline con el corazón en obediencia. Así que esto es lo que deseamos como iglesia. Oramos estas cosas en el nombre de Cristo. Amén. La semana pasada vimos que estos eran los últimos días del ministerio público de Jesús. Esta es la última conversación que tendrá en público con estas personas antes de su crucifixión. Esto es, como dije en el cierre del telón, antes del juicio, la muerte, la crucifixión, el juicio y la muerte, nuestro Salvador. La multitud lo aclamó como rey de Israel el lunes. ¿Lo recuerdas? Celebramos el domingo de Ramos de esta manera por este día. El martes limpia el templo por segunda vez de los cambistas. Así que hay mucho sucediendo. Y el miércoles entra en ese mismo templo enseñando sobre el reino. Otra conversación notable que Jesús comienza a tenerla con sus discípulos al principio y comienza a dar la inminente muerte de lo que realmente sucederá, lo que realmente vino a hacer. Comienza en Juan capítulo 12 y luego en el versículo, mira el versículo 7. Por lo tanto Jesús dijo: déjala en paz. Rábano de María decía que lo uniría y ella lo guardará, diciendo esta unción solo para el día de mi sepultura. Y luego Juan da un comentario sobre esto en el versículo 8 y dice esto:
porque siempre tendréis a los pobres con vosotros, pero no siempre me tendréis a mí. Está a punto de salir, y esta salida es dramática. Mira el versículo 24, dice, la tierra, y muere, permanece sola, pero si muere, lleva mucho fruto. E incluso Juan nuevamente da este comentario adicional. Esto es lo que dijo. ¿Cómo sería su muerte? Incluso más tarde, versículo 32 lo dice de nuevo, dice, y si soy levantado de la tierra, levantado en una cruz, Él atraerá a todos los hombres hacia mí y tú. Más tarde, en el aposento alto, Él está con sus discípulos y comienza a decirles explícitamente lo que sucederá. Les dice, seré arrestado, seré juzgado y seré crucificado. Y luego también les dice, al tercer día resucitaré. Así que esto es culminante. En el capítulo 12, Jesús todavía está entre esta multitud mixta en nuestro pasaje. Está entre los judíos, está entre los griegos y probablemente muchas otras personas que han venido de lejos y de cerca que se reunieron para la Pascua. Dentro de esta multitud, mira el versículo 34. Estas personas, dice, la multitud entonces le respondió, hablando sobre cuando él está hablando de su muerte. En el versículo 33 dice, pero él decía esto para indicar el tipo de muerte que iba a sufrir. Y la multitud respondió y dijeron, hemos oído de la ley que Cristo debe permanecer para siempre, que nunca morirá. El Cristo es eterno. ¿Y cómo puedes decir que el Hijo del Hombre será levantado o asesinado? Dijeron, ¿quién es este Hijo del Hombre? Se burlaron de los comentarios de Jesús y le preguntaron, pero no le estaban preguntando, quieren respuesta. No tienen idea de que el Hijo del Hombre no es otro que el siervo sufriente, el Mesías de Isaías 53. Y les dice en el verso 35, por un poco más de tiempo la luz está entre ustedes. Estoy físicamente frente a ustedes ahora mismo, pero eventualmente me iré porque se oculta, dice. Entonces no tendrán la luz. En realidad ya no estará entre ustedes. Esta luz será apagada. Esta luz será extinguida y estas personas perderán la oportunidad de responder a Jesús. ¿Sabes lo hermoso es que, como tenemos la palabra de Dios, eso no te pasa a ti? Tienes la oportunidad esta mañana. Serás uno de esos que ignora las palabras de Jesús. Con respecto a esta pregunta, abordaré esa pregunta en particular. Si lo haces, ignora sus palabras en el verso 42 y 43. Así que voy a predicar esto fuera de orden. Voy a comenzar en el verso 44. Íntimamente, porque la semana pasada no terminé. Siempre debes terminar tu trabajo, ¿verdad? Así que abordaré el verso 42 y 43 al final, pero tengo 4 puntos. Estos son puntos. El 1 es creer en la luz. El segundo punto es ver la luz. El tercer punto es escuchar la luz. El último es negar la luz. Disculpen, pero necesito beber agua. 44. Echemos un vistazo a esto de creer en la luz. Versículo 44. Nos dice mucho sobre la conversación que Jesús ya ha estado teniendo. Y dentro del versículo 44 y 50, casi se podría decir que es Jesús dando un resumen desde el capítulo 1 hasta este punto. Va a dar un resumen de todo lo que ya ha dicho y de manera concisa va a llamar la atención sobre lo que ha estado diciendo todo el tiempo, que es
poner su confianza en el Padre, y te diré por qué habla de esta manera. Pero mira el versículo 36 antes de que lea eso. En el versículo 36, en la última parte, dice, estas cosas habló Jesús y se fue y se escondió de ellos. Así que está claro que ya se ha alejado de la multitud. Y ahora en el versículo 44 comienzan a explicar a sus discípulos. Les estoy recordando todas estas cosas. Como dije, todo de cada parte, desde 3 años y medio de ministerio hasta este punto. De todo, lo que significa tener verdadera creencia y fe. Así que el versículo 44 dice esto. ¿Qué dice? Dice, y Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me envió. ¿Qué está diciendo Jesús? Está diciendo que la salvación es solo por el Padre. No. Recuerden, estos judíos, estos oyentes judíos, incluso los propios discípulos, se enorgullecían de ser tradicionales y de tener una herencia. Ya saben, ser llamados el pueblo de Dios probablemente era un verdadero peligro, ¿no? Adaptarse al orgullo. Somos el pueblo de Dios. ¿No soy como tú? Y muchos de ellos realmente comenzaron a tener ese patrón de manera pecaminosa. En general, la nación tenía ese tipo de actitud, especialmente los líderes religiosos. Así que cuando está hablando con sus discípulos, les está diciendo este rechazo de Jesús. Esto es lo que está diciendo, hablando simplemente, este rechazo de Jesús como Mesías se mostraría a sí mismos, que no son el pueblo de Dios, ni en tradición, ni en herencia. Pablo lo explica de esta manera. Vayan a Romanos, capítulo 9. Y les diré por qué esto se aplica a nosotros. Él solo está diciendo, bueno, no soy judío, no tengo esta tradición, no tengo esta herencia, pero caemos en el mismo error. Así que él dice esto. Miren Romanos 9 y miren el versículo 6. Romanos 9, versículo 6. Pero no es como si la palabra de Dios hubiera fallado. No. Incluso entre su propio pueblo, entre los judíos, dice, no todos son Israel. Escuchen lo que dice, no todos son Israel, que son descendientes de Israel. Significa esto, hay una distinción entre el Israel espiritual y el Israel como grupo étnico, como nación. Él dice que hay una diferencia. No son todos iguales. Versículo 7 dice esto, ni son todos hijos porque son descendientes de Abraham. No lo son. El hecho de que seas descendiente de Abraham no significa que seas parte de la simiente prometida. ¿De qué creyentes? Así que él dice, miren el versículo 8 de nuevo. Es decir, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios. Eso es todo el mundo, ¿verdad? Todos nacemos de la carne, pero los hijos de la promesa son considerados como descendientes. ¿Qué significa eso? Como gentiles estamos aquí sentados diciendo, bueno, ¿qué significa eso? Bien. El verdadero Israel es el Israel creyente, creyendo en su propio Mesías, Cristo mismo. Vayan a Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, miren el versículo 28. Dice, porque no es judío el que lo es exteriormente. Eso significa que cualquier tradición que tengas como judío, estas cosas exteriores, los flecos, las tradiciones, las filacterias, todas estas cosas que harías como un judío tradicional, eso no es nada. Y lo dice incluso exteriormente, de nuevo. Miren la segunda parte. Ni es la circuncisión la que es exterior. En la carne, él está diciendo, incluso tu demostración exterior de supuesta fe no significa nada. Si no es interior, versículo 29, sino que es judío.
el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, por el Espíritu, no por la letra, no por la ley. Y su alabanza no proviene de los hombres, sino de Dios. Y eso va a resonar en nuestro capítulo cuando miremos el versículo 43. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? ¿Cómo se aplica eso a nosotros? Si te sientas aquí frente a mí y si tienes religión, quiero decir, si tienes una religión que no está basada en la fe, solo en Cristo, eres uno. Eso es abrazar la tradición y la herencia. Eso es un fracaso épico. Jesús nos dice simplemente, al rechazar a Cristo mismo, el Mesías, en realidad están rechazando a Jehová, están rechazando a su propio Dios. Escucha, esto es rechazo. Este tipo de rechazo, lamentablemente, no está aislado a judíos y griegos. Está en la sociedad cotidiana como la nuestra. ¿Y eso podría ser tú? Podrías estar confiando en algo que no sea Cristo. Podrías estar confiando en tu bautismo, una oración que una vez rezaste. Podrías estar confiando en el hecho de que tus padres son creyentes. Podrías estar confiando en que tienes algún tipo de estatua en tu casa, o que enciendes una vela, o que rezas en casa cada día y piensas para ti mismo, eso es lo que hace a alguien un verdadero creyente, eso es lo que salva a alguien. No lo hace. Jesús dijo, si confías en esas cosas, estás rechazando al único Salvador que existe, y al rechazarlo, a Él rechazas a Dios. No tienes una relación con Él. La sociedad está bien con la idea de encontrar tu propia verdad. ¿Has escuchado eso antes? Yo tengo mi propia verdad. ¿Y qué hay de la verdad de Dios? ¿Qué hay de esa verdad? ¿Crees que tu verdad debería competir con la verdad de Dios? El Padre ha enviado al Hijo. Y no puedes tener al Padre sin el Hijo. Jesús dijo esto. El Padre me envió. Dice Él. El Padre me envió. Rechazar a Jesús es no creer. Y si alguna vez has escuchado esto antes, porque pensé en esto, y fue como, espera un segundo. Eso tiene todo el sentido del mundo. Rechazar a Jesús y su obra es rechazar literalmente al primer misionero de Dios, Cristo, enviado para proclamar el evangelio a este mundo. El único Mesías, el Salvador, rechazarlo es deshonrar a Dios. Y nunca entrarás, ni siquiera verás, dice Juan en Juan 3, ni siquiera verás el reino si lo niegas. Así que nos dice en nuestro versículo, el versículo 44, comienza con esa palabra. El que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. Y luego ves este segundo fraseo, por eso los titulé de esta manera. Es ver la luz. Mira el versículo 45, el que me ve. Ve al que me envió. Luego el versículo 46. He venido como luz al mundo. ¿Y qué hace la luz? Ilumina algo para que puedas verlo. Para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas y en oscuridad. Es como una analogía o una ilustración de estar ciego. No puedes ver si estás en la oscuridad. Recuerdo cuando, no sé si todavía tienen esto, en las escuelas secundarias. Dudo que lo hagan, pero solíamos tener fotografía. Recuerdo que solíamos entrar en el cuarto oscuro
y no podías ver ni un centímetro frente a tu cara, ¿verdad? Todo se hacía en la oscuridad. Estás abriendo el rollo, poniéndolo en el cartucho, haciendo todas estas cosas. Todo esto es ajeno para los jóvenes aquí, pero revelábamos película, ¿de acuerdo? Y estás en este cuarto oscuro, estás ciego. Si alguna vez quieres sentir cómo se siente ser ciego, verdaderamente ciego, entra en un cuarto oscuro. No puedes ver nada. Así que él toma esta analogía y dice, el que me ve a mí, ve al que me envió. Eso suena mucho a, si me has visto al Padre, te llevaré a eso más tarde y te mostraré esa porción de la Escritura más adelante. Si no crees y no conoces a Dios, no puedes verlo. Es imposible para ti verlo. Pasa, una página hacia la derecha. Juan 14, versículo 9. Aludía a esto justo ahora. El que me ha visto a mí. Versículo 9 del capítulo 14. Visto al Padre. Porque Felipe está como, ¿cómo dices que te hemos visto? Él dijo, me has visto a mí. ¿Cómo pides que te mostremos al Padre? Versículo 10. No creas que sí, tú. No creas que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Las palabras que te digo, no las hablo por mi propia iniciativa, sino que el Padre que permanece en mí hace esta obra. Lo dice de nuevo. En el capítulo 10, versículo 38, él dice, el Padre está en mí. Quiero decir, mira, el contraste en nuestro pasaje en el versículo 41, mira el contraste, de hecho, el que complementa esto. Mira lo que dice sobre Isaías. Las cosas que Isaías dijo porque él vio su gloria. Y este es el ruego de Dios en cada punto que tú en las Escrituras leerías sobre Cristo, leerías sobre el Evangelio y verías la gloria de Cristo. ¿Sabes? El Evangelio no es evitar el infierno. Lo cual es, solo para que entiendas, evitas el infierno si confías en Cristo. Pero el Evangelio no es eso. El Evangelio es ver a Cristo y ver las glorias de Cristo y decir, quiero eso. Tanto de mí no es Él. Tanto de este mundo no es Él. No hay nadie como Él. Y Él dice, necesitas ver esto por ti mismo. Nadie puede implantarte eso. ¿Entiendes eso? No por tradición o herencia, no encendiendo una vela, no inclinándote ante una estatua. Ninguna de esas cosas lo hará. Tienes que ver a Cristo. En realidad, por quien es Él. Él dice, míralo. Y Isaías vio su gloria. ¿Y qué hizo Isaías? Estoy perdido, dice. Y luego dice, y habito entre un pueblo que es igual que yo en pecado. Y eso es lo que realmente sucede. Esto entre estas personas es como una incredulidad voluntaria. No son aquellos que dirían, bueno, no soy religioso, soy espiritual. Eso es lo que soy. ¿Soy espiritual? ¿Sabes? Estoy cubriendo todas mis bases. ¿Alguna vez has visto esa calcomanía de Coexist? Estoy cubriendo todas mis bases porque una de estas tiene que ser la correcta. Así que voy a poner mis fichas en cada una de ellas. Entonces, si una de ellas es correcta, ¿sabes que terminaré en algún lugar bueno? Y solo estoy tratando de entender esto. Y no lo sé. No tienes que entender nada. No tienes que entender nada. Déjame decirte algo. Dios no murmura. Nos ha hablado claramente en las Escrituras. Así que no tienes que averiguar si eres espiritual y luego piensas para ti mismo, ¿qué significa eso? Y luego te dices a ti mismo, bueno, no soy religioso, pero soy espiritual. Tienes razón. De hecho, tienes razón en ambos aspectos. No eres ni religioso ni espiritual. No eres ninguno de esos porque no conoces el Espíritu de Cristo. Y no estás dispuesto a ver a Cristo claramente por quien es.
Mira 2 Corintios capítulo 4. Dice, Corintios 4. Mira el versículo 6. Me encanta esto porque, sabes, tengo un profesor que creo que en cada clase él cita este versículo. Realmente ama este versículo. Cuando lo escuché predicarlo una vez, se convirtió en algo que siempre estaba en mi mente. Y déjame leerte esto porque creo que ¿puede tu corazón clamar este versículo? ¿Cómo podrías decir sí? Sí, Pablo. Dice esto, dice versículo 6, dice, porque Dios que dijo, la luz brillará en la oscuridad. Y eso incluso alude a Génesis 1:1, chicos. Eso es tan hermoso. Dice, es el que ha brillado en nuestros corazones para dar la luz del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. ¿Quieres ver la luz de Dios? Mira, hipnotizado, tiene el rostro de Cristo. Y como dije antes, decirte a ti mismo, Él no es como yo. Y necesita justicia. Él dice, ha brillado en tu corazón. Efesios, que serías iluminado. Pablo ora por los efesios, ¿verdad? Mira el versículo 46 en Juan 12. Mira el versículo 46. Dice, he venido como luz al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Eso es claro. Es absolutamente claro. El mundo hasta el día de hoy permanece en tinieblas por el pecado, por la incredulidad. Pero Él te está diciendo, no tienes que quedarte allí. Esa es la implicación. No tienes que permanecer en la oscuridad. Mira de nuevo los versículos 35 y 36. Entonces Jesús les dijo, por un poco más de tiempo, la luz está entre ustedes. Caminen mientras tienen la luz para que la oscuridad no los alcance. Eso es importante. Eso es enorme. ¿Ya has llegado a esa área? Rezo para que no lo hayas hecho, que la oscuridad no te haya alcanzado tanto que silencies todo lo que estoy diciendo ahora mismo. Así que no voy a dejar que me ignores. Escucha, versículo 35. El que camina en la oscuridad no sabe a dónde va. ¿Puedes reconocer eso? Eso es humillante. Puedo decirte ahora mismo, si no confías en Cristo, no sabes a dónde vas. Y no es mi opinión. Son las palabras de Jesucristo. No sabes a dónde vas. Versículo 36. Mientras tengas la luz, cree en la luz para que seas hijo de la luz. Eso es realmente hermoso. Para que seas hijo de Dios, la luz. Esto es lo que Él está ofreciendo. Abrir tus ojos. Primero, a la realidad de tu propia posición ante Dios. Que has ofendido a un Dios santo. Y este Dios santo dice, en lugar de darte ira y un infierno eterno y juicio, Él dice, quiero abrir tus ojos, quiero iluminar tu propia vida. Y luego quiero guiarte como una luz, como una lámpara, como una luz para tus pies. Por el resto de tu vida estaré contigo, dice Él, incluso hasta el fin de los tiempos. Creo que es un gran intercambio. Lo veo y digo, veo esto. Y Él dice, Jesús, es la única luz verdadera. Realmente es la única luz verdadera que este mundo tiene. Vuelve al capítulo 1, versículo 4. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Versículo 5. La luz brilla en las tinieblas. Y las tinieblas no la comprendieron. No lo entiendes. Es extraño, es ajeno a este mundo.
Tener a un hombre que vivió una vida perfecta. Mira, el capítulo 3, versículo 19. Este es el juicio, que la luz ha venido al mundo. ¿Y por qué? ¿Por qué los hombres no la ven? Porque los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, incluso siendo expuestas por la luz. Y ahora mismo, incluso si tu conciencia la palabra de Dios está iluminando incluso tu vida, que tu conciencia dice, tengo un problema, estoy en peligro. Eso es una gracia de Dios. Él te dice que ahí es donde estás ahora mismo. Este es el juicio. Mira el capítulo 8, versículo 12. Entonces Jesús les habló de nuevo diciendo, yo soy la luz del mundo. Y mira la promesa, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Eso es permanente. Es permanente. ¿Ves? Esto, si no has creído, confía en mí. Tu vida está oscurecida por el pecado. Y está incluso oscurecida por el mundo que te rodea. Que no solo en realidad pasa por alto el pecado, lo celebra. Lucas Colosenses, capítulo 1. Versículo 13, mira lo que dice en tiempo pasado aquí. De todos aquellos que han llegado a confiar en Cristo, dice versículo 13, dice, Él nos rescató del dominio de las tinieblas. ¿Y qué hizo? Nos trasladó al reino de su amado Hijo. Me gusta intercambio. Creo que es un buen trato. Mi tercer punto es escuchar la luz. Y suena extraño, ¿verdad? Porque escuchar cómo escuchas la luz, a menos que tengas una lámpara defectuosa, la enciendes y está zumbando. Pero sígueme en escuchar la luz. Dice esto en el versículo 37, dice, versículo 47 de Juan 12, dice, si alguien oye mis palabras y no las guarda, no lo juzgo, porque no vine para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. Si alguien oye mis palabras, dice, si alguien presta atención a las enseñanzas de Cristo, es lo que está diciendo. El escuchar es para ceder a lo que ha enseñado todo este tiempo durante 3 años y medio. Y te apuntamos a esta realidad de Romanos 10 como Romanos 10, versículo 17. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Nadie se salva aparte de escuchar el Evangelio. Pero lo dice, la advertencia es clara. Dice que si lo escuchas y si no lo tomas, si escuchas pero no prestas atención a ello, al no guardarlo, dice, guardar se puede definir de la siguiente manera. De hecho, se puede definir de esa manera y traducir de esa manera en el pasaje. Si no guardas, significa que no sigues. Si escuchas y no permites que la información, en este caso, el Evangelio de Jesucristo, te dé instrucciones para seguir una cierta directiva. Es un fracaso en apropiarse de la verdad y tiene consecuencias eternas, ¿no es así? Ya que lo escuchas, no te apropias de ello,
no lo guardas, no lo sigues y se convierte en un juicio sobre ti. Efesios 2:2 llama a estas personas los hijos de desobediencia, que caminan según el curso de este mundo, según el príncipe de la potestad del aire. ¿Recuerda que ese es el diablo? Esto es lo que está diciendo. Esta es una conversación drástica. Lo dice en la segunda parte del versículo 47. Yo no lo juzgo. Sí, esto es cierto, chicos. Solo para que entiendan, porque nunca les predicaré a algún Jesús mundano y sentimental, ¿de acuerdo? Esto no está diciendo que Jesús nunca va a juzgar. Sabemos esto, ¿verdad? Sabemos que la primera vez que vino como un cordero al matadero, y la segunda vez que regrese, ¿cómo vendrá? Como un león. Él está diciendo la verdad. Él dice, no vine a juzgar a nadie aquí. Al menos no hoy, es lo que está diciendo. No para emitir un juicio final. Dice, no muere en una cruz y luego emite un juicio final inmediatamente. Porque Dios es paciente, ¿verdad? Esperando a todos aquellos que llegarán al arrepentimiento. No, Él vino a salvar. Él vino a salvar. Juan 3, mira el versículo 18. El que cree en Él no es juzgado. No eres juzgado si crees en Él, pero lo contrario es cierto para aquellos que no creen. Dice que el que no cree ya ha sido juzgado. Ya estás en juicio. ¿Sabes? Dicen, como el mundo dirá, bueno, oye, hermano, no juzgues para que no seas juzgado. Bueno, Jesús te está juzgando aquí mismo en Juan 3, 18. Él está diciendo, no tengo que juzgarte. Ya, estás en juicio. Y ese pasaje es no juzgues para que no seas juzgado. En contexto no tiene nada que ver con esto. Porque este juicio es impuesto sobre ti por el mismo Dios. ¿Crees que Dios tiene el derecho de juzgarte? Sí, lo tiene. Y dice esto, ¿y por qué ha caído este juicio sobre ti? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Porque has rechazado al único Hijo de Dios, su más preciado, su persona más preciada. Decidiste decir, bueno, eso es bueno para alguien más. Este Jesús es bueno para ti, pero no es bueno para mí. Es como, ya sabes, prefiero Coca-Cola sobre Pepsi, esa clase de idea. No, eso no es lo que esto está diciendo. No tienes esa clase de opción. Pero esto de nuevo no siempre será el caso. Él va a regresar. ¿Quieres leerlo? Apocalipsis, no. Apocalipsis 2. Jesús regresará y juzgará al mundo incrédulo. En Colosenses 3, versículo 6 dice esto. Porque es por estas cosas que la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia. Sí, este juicio es real. Mira el versículo 48 en nuestro pasaje. El que me rechaza y no recibe mis palabras, ahí van sus enseñanzas de nuevo, no escucharlas, no prestarles atención. Tiene a uno que lo juzga. La palabra que hablé es la que lo juzgará en el último día. Esa es declaración fuerte. El que falla en no prestar atención a esto, en no escuchar estas cosas y no recibir las enseñanzas de Cristo, simplemente dice, el juicio ya está sobre ti. Y luego el juicio será ejecutado, dice los últimos días. Todos aquí un día estarán ante Dios y darás cuenta de todo lo que hiciste, todo lo que dijiste.
todo lo que pensaste. No sé si quieres estar ante Dios y dar una respuesta por ti mismo, o quieres estar allí y que Dios diga, justo por el Hijo. No creo que, lógicamente hablando, alguien quiera decir, quiero estar en el gran trono blanco, juicio. Cada palabra ociosa dice, será examinada. Así que dentro de esta audiencia permanece, nos queda una vez más, ¿de dónde viene este mensaje? Cuando nos llega, y luego él lo dice en el versículo 49-50, como mira, porque él hace la transición para hablar sobre un par de cosas, algo de su teología, pero escucha lo que dice, porque no hablo en el versículo 49, hablo por mi propia iniciativa, sino que el Padre mismo que me envió me ha dado un mandamiento sobre qué, no sé decir y qué hablar. ¿De qué está hablando? Estas implicaciones de Jesús, la palabra encarnada, ¿verdad? Juan 1:14, la palabra se hizo carne. Tenemos esta maravillosa enseñanza de la kenosis, su Dios hombre, que Jesús desciende y es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Y hay estas preguntas entre los teólogos. ¿Jesús tenía dos voluntades o una sola voluntad? Bueno, esta es la cuestión. Entonces, si Él vino aquí y tuvo su obediencia activa y su obediencia pasiva, la obediencia pasiva nos llevaría a pensar que esta obediencia que realmente tuvo se basaba en eso. Él tenía no solo dos naturalezas, sino que tenía dos voluntades. Y dentro de eso, él diría, la voluntad del Padre es a la que me inclino, a la que me someto. ¿Por qué es eso importante? Porque desde el día en que naciste, nunca obedeciste a Dios perfectamente. Nunca, ni un solo día. Y este hijo de Dios dice, yo sí, dijo algunas cosas, nada, no hago nada por mi propia iniciativa. No puedes decir eso, ¿verdad? Yo no puedo decir eso. Puedes decir hoy que voy a hacer todo lo que es la iniciativa de Dios. No, no puedes. Incluso como creyente no puedes decir eso. Pero Jesús sí podía. Y en tu lugar, Él obedeció a Dios perfectamente. Él hizo eso. Y Él dice esto en el versículo 50. Él dice, sé que su mandamiento es vida eterna. ¿Qué mandamiento ha dado? Que en el contexto del versículo 49, Él me ha dado un mandamiento. Este mandamiento, esta iniciativa, esta promesa, Él dice, es vida eterna. Que yo cumpliría, dice, vida eterna. En su obediencia. Me encanta eso. Yo diría, si esto fuera cierto y no lo es, no adoraría a un Salvador que fuera imperfecto. Porque entonces sería tan malo como Adán en el jardín. Y sería tan malo como yo. Y como tú. Pero esto no es cierto de Cristo. Él manda a las personas a arrepentirse y a creer y a honrar a su Padre. Las palabras de Jesús son las palabras del Padre. Están unidos perfectamente en el Padre. Me encanta esto porque mira, Hebreos, te digo, me estoy enamorando de Hebreos más y más cada día. Hebreos capítulo 12, mira el versículo 25. Él hace este maravilloso argumento para que entendamos esta idea, este concepto. Versículo 25, Hebreos 2. Mira esto. Asegúrate de no rechazar a aquel que está hablando. Ese es Dios.
Porque si aquellos no escaparon cuando los rechazaron, quien les advirtió en la tierra, significa esto. Si te niegas a escuchar a Moisés, los profetas, todos estos hombres que te envié, él dice esto, y hace el argumento, mira lo que dice mucho, menos una pregunta retórica. ¿Escaparemos? ¿Quién se aparta de aquel que advierte desde el cielo? ¿Qué significa eso? ¿Sabes lo que significa si rechazas a todos los profetas y a Moisés? Todo desde el Antiguo Testamento hasta eso apuntaba a esta obra de Cristo. Él continúa ese pago. Por ignorar eso es pequeño en comparación con lo que sucede si ignoras las palabras de Dios en Cristo mismo. Las palabras del cielo descienden, ¿verdad? He descendido, dice él. Jesús no será ignorado. Él no será ignorado. No, no lo será. Ver Jesús, todos están hablando en la tierra, desde el cielo, las palabras que determinan el destino eterno. Jesús, incluso al entregar el mensaje, estaba obedeciendo al Padre perfectamente. Jesús, y sometiéndose completa y perfectamente al Padre en cada momento, incluso hasta el punto de una cruz, logrando lo que pecadores como tú y yo no podemos hacer por nosotros mismos. Y mi último punto es negar la luz. Negar la luz. Así que volvamos. Como dije, no terminé mi trabajo, así que el versículo 42. Mira lo que dice, sin embargo, muchos incluso de los gobernantes, estos gobernantes probablemente son parte del Sanedrín, parte de los fariseos, estos líderes sacerdotales religiosos de la época. Pero debido a los fariseos, así que son parte de este grupo más grande. Incluso los fariseos, tal vez saduceos, no lo confesaban por causa de los fariseos, por miedo a ser expulsados de la sinagoga, versículo 43, porque amaban más la aprobación de los hombres que la aprobación de Dios. ¿Qué significa esto para hoy? Me hice esta pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué la gente no cree? Y luego tuve que hacerme la pregunta y retroceder unos 20 años y preguntar, ¿por qué no creía? Creo que aquí la palabra de Dios en nuestro pasaje da al menos una respuesta para dos motivos de por qué no creía y por qué otros no creen incluso ahora. Versículo 42 nos dice un poco sobre esto. Dice que no confesaron a Cristo públicamente por miedo a ser expulsados de la sinagoga. Entonces, ¿qué significa esto? Porque hoy no hacemos esto. Así que, déjame explicarte. En el primer siglo, en el judaísmo del primer siglo, el judaísmo, debido a la ley del templo, pagarías un alto precio por seguir a Cristo. Correrías el riesgo de ser expulsado de la sinagoga, lo que significa esto, que correrías el riesgo de ser ostracizado, rechazado y excomulgado. No solo del templo, sino de la sociedad judía en sí misma. Lo que significa esto, sería rechazado incluso para transacciones comerciales. Se les diría a la familia y amigos que ya no se asociaran contigo. Así que al reflexionar sobre lo que Jesús acaba de declarar, Él dice, soy el Hijo de Dios, soy el Mesías, soy el Salvador del mundo, soy el que te liberaría no solo de la pena del pecado, sino del poder del pecado. Y Él les dice, esto es lo que está prometiendo, pero nos dice la naturaleza de estos creyentes, entre comillas, que no lo confesaban. Y para ser justos, déjame ser justo, ¿de acuerdo? Al final, algunos de estos gobernantes sí confesaron a Cristo públicamente. Nicodemo llegó a la fe,
Qué hermosa historia es esa, ¿verdad? José de Arimatea, otro de estos gobernantes, llegó a la fe y reconocieron públicamente su relación con Cristo, su devoción, su amor por Cristo. Pero hablemos de esto, doblando la apuesta, porque dice que no lo estaban confesando. Yo los llamo creyentes 07. Son agentes secretos. Como soy un creyente secreto, chicos, simplemente no lo sabes. Creyentes encubiertos. Y solo para ser claros, no hay creyentes encubiertos, ¿de acuerdo? Así que si te llamas así, probablemente no lo seas. Así que, déjame continuar. Versículo 43. Dice, porque obedecen, aman la aprobación de los hombres más que la aprobación de Dios. Otra traducción lo pone de esta manera. Me encanta. ¿Cómo lo dice? Dice, aman la gloria que viene del hombre más que la gloria que viene de Dios. ¿Es esto? ¿Por qué no lo confiesan públicamente? ¿No es esto un llamado mundano al orgullo? ¿No es esto simplemente orgullo? Te encanta cuánto te respetan y honran las personas, cómo hablan de ti. Y esa misma cosa se convierte en tu propia prisión para mantenerte alejado de la fe, para mantenerte alejado de la verdadera entrega a Cristo. Me encanta cómo lo expresa Juan Calvino. Él dice esto, cito, honores no terrenales pueden llamarse grilletes dorados que atan a los hombres. Fin de la cita. Mira lo que dice. Dice, cita, prefieren la buena voluntad de otros pecadores por encima de la aprobación de Dios. ¿De qué serviría la buena opinión de un fariseo cuando la hora de la muerte los alcance? ¿De qué te sirve? ¿Qué demandará un profeta, dice él, para ganar el mundo entero? ¿Qué debería demandar un profeta para que seas honrado por todos aquí en la tierra, pero deshonres a Dios? ¿Cuál es el punto? Te pregunto, ¿qué te está impidiendo creer? ¿Qué te está impidiendo una entrega completa? Es que eres respetado en el trabajo, que por otros pecadores. ¿Sabes? Hablo con chicos aquí que son creyentes y trabajan en algunas áreas de trabajo que, ¿sabes? ¿Dónde vas a trabajar? Y hay un lenguaje colorido, ¿sabes? Hay chicos de la construcción aquí y ellos como creyentes tienen los ojos abiertos. El Señor ha iluminado su vida para que puedan verlo. Y estos chicos intentan darles consejos sobre el matrimonio, sobre la vida, y los miran como, no estás como divorciado 3 veces. ¿Y me vas a dar consejos sobre el matrimonio? Esta es la idea de eso. Tú respetas eso. O haces concesiones para esto porque dices, bueno, si nos damos honor el uno al otro, como los fariseos al principio del Evangelio. ¿Recuerdas eso? Se dan honor el uno al otro, se dan palmaditas en la espalda y dices, tú estás bien, yo estoy bien, todos estamos bien. Y realmente estás diciendo, no quiero que mi pecado sea expuesto. Y como no quiero que mi pecado sea expuesto, no expondré tu pecado si tú no expones el mío. Y es por eso que el temor al hombre es una trampa. Es lo que te impide rendirte a Cristo y amar a Cristo. Incluso los creyentes caen en eso, ¿verdad? Temor al hombre. ¿Por qué importa? No estoy abogando para que tengas una mala reputación. No, eso no es lo que estoy diciendo. Ten una buena reputación con Dios a través de Cristo. Por miedo a que tu vida cambie. Esto es una de dos cosas. Déjame darte el número 1. Temes que tu vida cambie y tengas que renunciar a cosas que consideras importantes. Y luego como, ¿por qué importa
Y en segundo lugar, temes las opiniones de las personas a tu alrededor, que te ridiculicen y se burlen de ti, se burlarán de tu forma de vida, así que no vendrás a Cristo. Entonces, ¿para qué necesidad? Realmente murió en una cruz. Para que no te ridiculicen, lo ridiculizaron a él, lo mataron. Por el pecado de que realmente tomes una decisión y calcules por ti mismo. Sí, ¿sabes qué? Me gusta un poco esta vida. Me gusta cómo es. No vine a Cristo por la misma razón. Temo lo que dirían mis amigos. Te diré esto al final, cuando el Señor me salvó, cambió mi voluntad, cambió mi corazón para responder al Evangelio. No me importaba lo que nadie pensara de mí. Y sí, perdí a todos mis amigos. Sí, los perdí. ¿Quién importa? ¿Por qué importaría? Sí, prediqué el Evangelio a todos estos chicos. Sí, lo hice. ¿A quién buscan primero? Cuando están pasando por cosas, ¿a quién llaman? ¿A quién le envían mensajes en las redes sociales? Cuando alguien muere en su familia, se vuelven a Cristo porque saben que tienes una relación con Dios. Pierdes tu vida a cambio de la suya, ¿verdad? Y en el verdadero sentido, el mundo que pierdes es un montón de basura en comparación con una vida en Cristo. Reconcíliate, te lo suplico, con tu Creador. Reconcíliate porque Cristo, como dije, vivió una vida perfecta, murió una muerte expiatoria, resucitó, para que Él te liberara de la pena del pecado y del poder del pecado. Él dijo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ven a Él y escucha. Ver y cree en el Señor Jesucristo para que seas liberado. Ora conmigo. Padre, te agradezco por tu palabra. Te agradezco que es verdadera y es poderosa, más cortante que una espada de dos filos. Oro ahora para que fortalezcas a tu iglesia en estas verdades, que así como han sido liberados por el mismo Evangelio, que incluso lo crean en cierto sentido, más allá, que lo crean más amplio, más profundo y más alto, y que pongas viento en sus velas para seguir adelante, para avanzar, que la fortalezcas, que la hagas crecer en esta verdad tan preciosa y maravillosa. Y para aquellos aquí que aún no han venido a Cristo, oro para que les concedas arrepentimiento y fe, que se aparten de sus pecados que los enredan, que el temor al hombre sea una trampa que solo tú puedas quitar, y que vean el rostro de Cristo, vean su preciosidad, su amor y su misericordia, que Él muere por pecadores como nosotros. Señor, concédeles, como dije, arrepentimiento y fe. Atráelos hacia ti. Trae más gloria a ti mismo, que tomen esa decisión, no mañana, sino esta mañana. Pedimos estas cosas en el nombre de Cristo. Amén.